Después, si se va agregando alguien más, lo voy agregando después. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Hace Bien. mucho que no nos vemos porque, bueno, la clase pasada fue por el tema del paro, no sé si saben, pero tiene que ver con que la provincia de Córdoba sacó una ley que reforma el tema jubilatorio y, bueno, hubo una especie de apoyo en ese sentido, que, bueno, lamentablemente en estos tiempos los paros son más complicados, pero, bueno, cumplimos con lo que planteó el gremio. En ese sentido vamos a hacer dos cositas hoy. Vamos a hacer matemática, que va a ser un poquito más largo. Les voy a explicar cómo hacer distribución binomial y normal. Estuve viendo los trabajitos de matemática, estuvieron bastante bien, bastante bien. Tuvieron algunos errores en general, que se los marqué para que los revisen, salvo un par de grupos que lo tenían perfecto, que estaba muy bien hecho, muy clarito. A los demás les marqué algunas observaciones, pero las cuestiones generales importantes respecto a lo que significa la distribución de probabilidad y demás cuestiones estuvieron bien. Así que por eso en general no... Hay un solo trabajito que les pedí que lo rehicieran. No sé si están las chicas, pero bueno, después lean los comentarios, por favor, y fíjense. Hay alguien que sí le pedí que si lo puede rehacer, estaría buenísimo. Lo que vamos a hacer hoy es lo siguiente. Si me da la competencia digital así rápida, voy a enseñarles a calcular la distribución binomial y calcular la distribución normal. Y como pretendía desde hace muchos años, sino que no lo hacía por otras cuestiones, lo van a hacer a través de un software, así como hicieron todo lo que es combinatoria, lo van a hacer a través de un software que yo ya... Hola Grego, hola Juan. Les decía que lo vamos a hacer a través de un software que he buscado en internet y que está muy bueno y con el cual ustedes van a poder resolver problemas más interesantes sin preocuparse tanto por la parte de los cálculos. Así que voy a compartir la presentación de la parte de matemática. Después les cuento la segunda parte, vemos el tema de física. Bueno, esto nosotros ya lo hicimos, pero vamos a hacer un breve repasito respecto de lo que significaba la distribución binomial. ¿Sí? Acuérdense que de lo que estamos hablando son distribuciones de probabilidad. O sea, de lo que estamos hablando es una tabla de valores en la cual la X es un evento, un resultado, una variable, y la Y es la probabilidad de esa variable. Nosotros habíamos visto ya distribuciones de probabilidad, ustedes ya las armaron, calcularon la media, calcularon desviaciones estándar, hicieron algunas cuestiones al respecto, y lo que nosotros vamos a trabajar ahora son las dos distribuciones más importantes, las que más se usan en la vida cotidiana y en la estadística, que son la distribución binomial y la distribución normal. Hay más distribuciones, pero nosotros vamos a trabajar solamente estas dos. La distribución binomial, esto ya lo habíamos visto, pero lo repaso rápidamente. Se aplica a variables aleatorias de tipo discretas, o sea, son discretas, lo que implica que la variable surge de un conteo, o sea, no admite decimales. Y las características más importantes que tiene esta distribución es que cuando se hace el ensayo solamente hay dos posibles resultados. Mal o bien, negro o blanco, éxito o fracaso. O sea, hay solamente dos posibilidades, que encima son mutuamente excluyentes. O sea, si es éxito o es fracaso, no hay una tercera posibilidad. Lo que implica que las probabilidades se suman. O sea, que si el éxito es un 25%, el fracaso es el 75%. Si el éxito es del 80%, el fracaso es del 20%. Eso implica que son mutuamente excluyentes y implica que la probabilidad conjunta de los dos tiene que dar 100%. Y la otra cuestión importante es que las probabilidades son constantes, o sea, siempre la probabilidad de éxito es la misma. En el ensayo que hagas el ensayo que hagas, siempre la probabilidad es la misma. No va a cambiar la probabilidad de un ensayo a otro. Por ejemplo, el ejemplo más común de una distribución binomial es tirar una moneda en el que tenemos 50% cara y 50% cruz. Fíjense que una aplicación de la distribución binomial sería calcular la probabilidad de que cierta cantidad de ensayos sean exitosos o no. Por ejemplo,
calcular la probabilidad de tirar 10 veces la moneda, y que salgan 3 caras, o salgan 0 caras, o salgan 10 caras. Pregunto rápidamente, para ir abriendo el juego, si yo hago un experimento y lanzo 10 veces la moneda, ¿la probabilidad de que salgan 0 caras es alta o baja? ¿Qué les Baja. parece? Es Baja. muy baja. Es muy baja porque se supone que en esas 10 veces que yo tire, ¿cuántas caras debería esperar dentro de la lógica? 5. 5. ¿Es cierto que siempre van a salir 5? No. 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 Pueden salir 4, pueden salir 0, también pueden salir 0. Pero que salga 0 sería básicamente un milagro. O sea, sería una probabilidad de 0,00. La probabilidad de que salgan 10 caras, ¿sería factible o muy baja? Muy baja. Muy baja. Muy bajo. Muy baja, Yo, por eso. yo tengo una pregunta. Dale. ¿La probabilidad de que salgan 10 caras a la probabilidad de que salgan 0 caras es la misma? En este caso sí, porque la probabilidad es 50%, sí. En este caso sí. Hay otros casos que vamos a ver que no, porque a lo mejor la probabilidad, si en vez de que fuera 50%, la probabilidad fuera 30, es más fácil que salga el 0 y no el 10. Pero en este caso sí. Sí, en este caso son simétricos. O sea, la probabilidad de que salga 9 es la misma que de 1, 8 es la misma que 2. Sí, es lo mismo. Bueno, eso es básicamente lo que vamos a hacer. Vamos a marcar los parámetros importantes. Todo esto lo van a tener después en la presentación, ¿no? Los parámetros importantes son, hay 3 números importantes. N es la cantidad de ensayos que vamos a hacer. Siempre vamos a llamar por N. Así figura en el sistema, después en el software que vamos a usar. P es la probabilidad de éxito. O sea, P la vamos a llamar a la probabilidad de éxito. O sea, en el caso de la moneda sería 50%, que salga cara. Y Q la vamos a llamar a la probabilidad de fracaso. O sea, que sería lo que no es éxito. Fíjense que yo acá les estoy poniendo que P más Q es 100%, que esto es una de las cuestiones más importantes que tiene el tema este de la distribución binomial. O sea, sí o sí, las dos probabilidades van a dar 100%. Para calcular la media y las desviaciones estándar de una distribución binomial, no les va a hacer falta hacer todo ese chorro que hicieron en el práctico, por suerte, y simplemente se calculan muy fácil. La media se calcula como N, que es la cantidad de ensayos, por P, directamente, por la probabilidad de éxito. Y la desviación estándar se calcula como la raíz cuadrada de N por P por Q. O sea, es bastante simple calcular los dos parámetros. Eso no lo van a hacer en el ejercicio que van a hacer esta semana, pero lo vamos a usar después. Lo importante de acá es entender que hay dos parámetros fundamentales, N y P. Porque Q es fácil de calcular, es restar P1 menos P, o sea. Pero en realidad es la cantidad de ensayos que voy a hacer y la probabilidad de éxito que tengo. Por ejemplo, vamos a leer un ejemplo bien clarito y les voy a ir mostrando cómo se usa el simulador para poder resolver distribución binomial. Está bueno que lo guarden este simulador porque todos los que vayan a estudiar cuestiones que tengan que ver con la estadística en la facultad van a usar sí o sí seguro distribución binomial y está bueno que ya les quede guardado este simulador porque lo van a poder usar en la facu después. Dice, se conoce que el 30% de los alumnos secundarios de una determinada región terminan su año sin tener materias adeudadas. Solo el 30%, ¿no? Para realizar una encuesta, pensé que vamos a tener a alguien que entró. Bien. Dice, sin tener materias adeudadas. Para realizar una encuesta sobre la problemática, un diario decide seleccionar 20 alumnos al azar. ¿Sí? Se pide calcular el valor adeudado de alumnos que adeuden materias, valor esperado de alumnos que adeudan materias, la probabilidad de que 2 de esos alumnos no adeuden materias, la probabilidad de como máximo 5 alumnos no adeuden materias, bueno, y los demás que lo vamos a ir viendo uno por uno. Fíjense una cosa. Acá dice, el 30% de los alumnos secundarios de una determinada región terminan su año sin tener materias adeudadas.
Para realizar una encuesta sobre la problemática, un diario decide seleccionar 20 alumnos al azar. Lo primero que hay que pensar acá es lo siguiente que es muy importante. ¿Por qué es una distribución binomial? Básicamente es una distribución binomial porque nosotros vamos a hacer un estudio sobre cierta cantidad de casos, en este caso los 20 alumnos. Y vamos a hacer un estudio con una probabilidad que es mutuamente excluyente con otra, o sea, hay dos posibilidades acá. O están el 30% de los alumnos que aprueban, o están el 30% de los alumnos que tienen alguna materia o que deben alguna materia. Por ejemplo, fíjense en este caso. Lo vamos a escribir acá abajo para resolverlo. ¿Cuánto valdría n? ¿Cuánto sería el parámetro n? O sea, el número de ensayos. ¿Cuánto valdría n? 20. Muy bien. ¿Cuánto valdría p? O sea, la probabilidad de éxito. 30%. 30%, o sea, 0,3. Acuérdense que hay que pasar la probabilidad. Y voy a anotar grande acá. Esto es probabilidad de que no adeude materias, ¿no? O sea, yo voy a agarrar de 500 chicos que van a ser los chicos que están, los que estoy estudiando, voy a agarrar 20 al azar. Hay un 30% de probabilidades que no adeude materias, que no deban materias. Por lo tanto, Q, o sea, el fracaso, en este caso, va a valer 0,7, porque es la probabilidad de que sí adeude materias. Esto va a pasar siempre en la distribución binomial. Adeude materias. Muy bien. O sea que tenemos 20 ensayos, vamos a hacer un ensayo de 20 resultados, con una probabilidad del 30% de que no adeude y un 70% de que sí adeude. Entonces el ejercicio A dice valor esperado. Y el valor esperado es la media. Es lo que nosotros llamamos media. La media se calcula como n por p. Directamente, por lo que vimos ahí en la otra diapositiva. Por lo tanto, en este caso, fíjense que el ejercicio decía valor esperado de alumnos que adeudan materias. Entonces hay que ver acá, en realidad, cuál es el P que voy a usar. Fíjense, acá hay una trampita, miren. En realidad nosotros le hemos llamado P a la probabilidad de los que no adeudan y Q a la probabilidad de los que adeudan. Pero acá me pide valor esperado de los alumnos que adeudan materias. Entonces, ¿cuál vamos a usar acá? ¿Cuál va a ser la probabilidad de éxito? ¿Cuál va a ser el P? Tenemos que usar el 0,3 o el 0,7, porque son los que adeudan, ¿no? 0,7. El 0,7, o sea que hay que tomar 20 que vale n por 0,7. 0,7. Y eso da 14. ¿Por qué se llama valor esperado? Porque se supone que si hay un 70% de probabilidad que adeude materias y yo agarro 20 chicos al azar, se podría esperar que 14 chicos van a deber materias. Van a deudar materias, van a deber materias. Pero es cierto que si yo agarro 20 chicos al azar, los 20, solo 14 van a deber materias, porque los agarro al azar a los chicos. ¿Es correcto decir que siempre agarre el grupo que agarre y va a haber 14 que deben materias? Evidentemente que no, porque es aleatorio. Con lo cual les pregunto una cosa. Si yo agarro un grupo de 20 personas y quiero calcular la probabilidad de que ninguno deba materias, ¿será una probabilidad alta o baja? Bajísima, porque en realidad estamos esperando que 14 deban materias y solamente van a deber materias, para que ninguno deba materias, sería muy poco probable, ¿no? Muy poco probable. Vamos al otro ejercicio. El otro ejercicio dice, la probabilidad de que dos de esos alumnos,
no adeuden materias. Fíjense que acá dice no, o sea que ahora estamos en que no deban materias, no deban materias. Y entonces ahora vamos a entrar a la calculadora. Fíjense, voy a entrar acá al sitio web, lo voy a copiar, vamos a ir al Drive, ahí voy a compartir el Drive. Ya les comparto, no lo están viendo, ustedes están viendo la presentación, pero les voy a compartir el Drive. Y lo que van a tener es la calculadora de distribución binomial. ¿La están viendo? Sí. Bien. Sí. Entonces dice, olvídense de la fórmula que está en el costado, porque eso acá ahora no tiene sentido, pero sí quiero que miren que acá lo que están teniendo es esto, miren, tienen un grafiquito, tienen un N y tienen un P, ¿ven? Y abajo tienen la probabilidad que quieren calcular. Fíjense que hay cuatro posibilidades. Hay una probabilidad de que X sea igual a una variable, o sea, cuando me piden, o sea, que ocurra la probabilidad de que ocurra esto directamente. La probabilidad de que X sea mayor que un valor, la probabilidad de que X sea menor que un valor, o la probabilidad de que X esté comprendido entre entre un valor y otro, entre 12, 15, 18 y 20, qué sé yo. O sea que ustedes lo que tienen que hacer acá en la calculadora es elegir primero, poner los valores. ¿Cuánto valía N? 20. ¿Cuánto valía P? Vamos a pensar en P. El ejercicio decía, la probabilidad que dos alumnos no adeuden materias. No adeuden materias. ¿Cuál era la probabilidad de que no adeudaran? ¿El 30 o el 70? El 30. El 30. Los del 30 eran los que no adeudaban. Entonces yo tengo que poner acá 0,3. 0,3. A ver cómo me lo toma con punto, no me fijé eso. Y ahí, fíjense que me hace un grafiquito distinto, me dibuja un gráfico, ¿ven? De hecho me dibuja, miren lo que dibuja, dice 6 alumnos en la media, por lo tanto fíjense que es lo más grande acá, este valor más grande. Y después me dice 4 alumnos también tienen una probabilidad alta, 5 alumnos también tienen una probabilidad alta, pero por ejemplo 12 alumnos tienen una probabilidad muy bajita, ¿no? Acá ven. ¿Lo van viendo en el gráfico? O 10 alumnos tienen una probabilidad muy bajita. Y de hecho ya 14, 16, 18 y 20 casi es cero. Por eso ni se marca en el gráfico, ya es tan chiquitito que ni se marca. Entonces, ¿qué probabilidad estamos pidiendo nosotros? Esta, porque dice probabilidad de que dos alumnos no adeuden materias. Entonces vengo acá, elijo esta opción y le pongo X igual a 2. Las otras ni se preocupen por lo otro porque yo elegí esa opción, así que ni se calienten por lo otro. Pongo calcular y ahí me dice la probabilidad. 0,0278. Ve acá abajo la calculó. De hecho, la marco en el gráfico. Acá está el grafiquito, ¿ven? La marco como violeta en el gráfico. Con lo cual nos está diciendo que en un grupo de 20 personas con un 30% de probabilidad que solo 2 personas no adeuden materias es muy poco probable, o sea, es un 2%, ¿no? Es un 0,02. Vuelvo a la presentación y lo vamos a escribir. Vamos a escribir eso. Entonces, por supuesto no los vamos a resolver a todos, los otros se los voy a dejar de ejercicio para que ustedes practiquen. O sea, el valor esperado entonces eran 14 alumnos. Es la media. Y la probabilidad de que 2 no adeuden materias es 0,027. O sea, aproximadamente el 3%. Muy poquito. Muy poquito. Después fíjense el otro. El otro dice, váyanlo grabando para que lo tengamos. La probabilidad de que como máximo 5 alumnos no adeuden materias. O sea, como máximo 5 alumnos no deban materias. ¿Qué quiere decir como máximo? Que es 5
es menos de 5 o menos de 5. ¿Sí? O sea, quiere decir que estoy abarcando toda una posibilidad. Puede ser que sea 0, que sea 1, que sea 2, que sea 3, que sea 4, o que sea 5, como máximo. O sea, tengo que tener 5 alumnos como máximo que no adeuden materias. Entonces, cuando me voy a la calculadora, la que voy a usar como opción, es la otra opción. Fíjense, a ver si me ayudan ustedes para que vayan viendo cómo se usa. Dice 5 como máximo, entonces, ¿cuántos alumnos eran? 20. Esto lo dejamos igual, 20. ¿Qué probabilidad? Y 0,3 porque era probabilidad de éxito, ¿no? O sea, que no adeude materia. Ahora, ¿voy a usar este de que sea igual? No. ¿Por qué? Porque yo no me estoy preguntando tantos alumnos que adeuden. Estoy preguntando como máximo o como mínimo 5 alumnos como máximo. Entonces, ¿cuál les parece que habría que usar? ¿La segunda, la tercera o la cuarta? La probabilidad de que X sea mayor a un valor, de que sea menor a un valor, o que sea La entre tercera, 1 y entonces. La 4. tercera. La tercera, La me parece. tercera. ¿Y qué escribirían en la tercera? 5, ¿no? 5. Pero si ustedes ponen X menor que 5, ¿qué les comprende? Que va No a sé, ser el 0, el todo 1, el menos. 2, el 3 y El el 5 4. no, pero el 5 no, claro. Entonces, Habría que el. poner X menor que 6, Ah, claro. ya, listo. Lo incluye el 5. Entonces ponemos X menor que 6 y quiero que vean que en el grafiquito se les pinta, ¿ven? Se les pinta todo en violeta, toda esa probabilidad. ¿Por qué? Porque todas esas posibilidades son posibilidades de lo que estamos planteando. Que sea 0, que sea 1, que sea 2, que sea 3, que sea 4, que sea 5, hasta el 8. Ven como el gráfico muestra claramente que esto tiene que ser una probabilidad muy alta. Y es evidente que va a ser una probabilidad muy alta porque tenemos un 0,886. ¿Qué estamos diciendo? Lo que estamos diciendo acá no es que 2 alumnos no adeuden materias, sino que como máximo 5 no adeuden materias. Entonces estoy incluyendo al 1, al 0, al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, incluido el 5. Por eso la probabilidad es mucho más alta, ¿no? Cuando le pongo calcular, perdón, ahora sí pinto la grafiquita, recién estaba lo viejo. Fíjense que me pintó hasta el 5, ¿ven? Me pintó el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Me pintó todo lo que yo necesitaba. Y la probabilidad que me da es 0,4164, que es una probabilidad alta, evidentemente. Recién no habíamos puesto calcular. O sea que lo que nosotros podemos decir acá, básicamente, volvemos otra vez a la presentación, es que tenemos un 41% de probabilidades de que sea menor que 5. O sea que acá ponemos 0,41, que es igual, por así decirlo, al 41%. O sea, era muy probable que si yo tengo 20 chicos y tengo una probabilidad del 30% de que esos chicos no adeuden materias, si yo saco como máximo, ¿cuál es la probabilidad de que como máximo 5 no adeuden materias? Es correcto, porque me va a dar una probabilidad alta. Me daría una probabilidad muy bajita si yo hago otra cuestión. Por ejemplo, si digo de que ninguno adeude materia, eso me va a dar muy, muy bajo. Y fíjense que el otro ejercicio, el último que vamos a hacer, el otro se los dejo, dice 18 alumnos tengan materias adeudadas. O sea, acá es al revés. Fíjense, lo pueden hacer de dos formas, lo pueden pensar así. 18 alumnos tengan materias adeudadas quiere decir que 2 no tengan. Es lo mismo. Es lo mismo que estoy diciendo. Si 18 tienen materia adeudada, estoy diciendo que 2 no tengan. Con lo cual, eso ya está resuelto. Porque ya lo hicimos arriba. Fíjense que dice, la probabilidad de que 2 de esos alumnos no adeuden materias es lo mismo que la probabilidad de que 18 adeuden materias. Es lo mismo. Pero vamos a ir a la gráfica, vamos a ir allá para que lo puedan ver. Fíjense la cosa. Vamos a comprobar si eso es cierto. Si yo ahora me voy acá, me voy a la calculadora y le digo,
Ahora estamos trabajando el problema de los que adeudan, no de los que no adeudan. Los ensayos siguen siendo 20. Pero ahora, ¿qué probabilidad tengo que poner acá? Si estoy trabajando el problema de los que no adeudan. 0,7. 0,7. O sea, ahora estoy con los que adeudan, ¿no? ¿Y cuál de las opciones voy a usar? Fíjense cómo se corrió la gráfica, ¿no? Se corrió para el otro lado la gráfica ahora. ¿Cuál es la probabilidad que tengo que usar? ¿El 1, el 2, el 3 o el 4? O sea, quiero El uno. saber la probabilidad de que sean 18. El 1. El 1. Ponemos el 1 y en vez de ponerle 2, le ponemos 18. Cuando calculamos, la probabilidad es exactamente la misma que sacamos antes. Antes sacamos 20 alumnos, 2 no adeudaran, y ahora estamos sacando 20 alumnos y 18 adeudaran materias. Y fíjense que la probabilidad nos da exactamente lo mismo. Nos da ese 0,0278, que es básicamente el valor que nos dio antes, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes puedan ver que en realidad lo único que tienen que hacer básicamente con esta distribución, lo más complicado, es entender qué significa la distribución y entender esto del éxito y el fracaso. Después es bastante simple, van a ver que con la presentación con esta calculadora lo que tienen que hacer más bien es interpretar el problema antes que resolver. Acá en realidad esto nos vuelve a dar 0,027 y vuelve a ser el 3%. O sea, es igual que 2 alumnos no adeuden materias a que 18 sí adeuden materia, es lo mismo. Y el otro ejercicio se los dejo para que lo hagan, así no los canso con esto, es bastante cansador. Después van a probar ustedes con la calculadora. Pero lo importante de esto es comprender entonces que lo que tienen que hacer cuando resuelvan binomial es lo que hicimos en la diapositiva anterior. O sea, determinar cuántos son los ensayos, cuál es la probabilidad de éxito en cada caso y cuál es la probabilidad de fracaso en cada caso. Después con eso se van a la calculadora y no hay mucho para hacer. La calculadora está bien clarita en realidad de cómo se usa, así que no vamos a seguir laburando con eso. Esta diapositiva la voy a borrar porque la usé el vicio, así que lo voy a poner acá. Voy a poner acá n igual a 20. P no adeudan igual al 30%. Y P o Q adeudan igual al 70%. Perfecto, muy bien. Eso por el lado de la distribución binomial. Ya después, con el ejercicio que tengan, ya la van a tener que usar, así que ahí van a venir todas las dudas y me van a ir preguntando. Por supuesto, durante la semana me preguntarán todas las dudas y cómo usar, y hasta que no lo hagan no lo van a terminar de entender, así que esto es simplemente una ayudita que les estoy haciendo para que no lo hagan solo de cero. La otra distribución que vamos a usar es la distribución normal. La distribución normal se aplica a variables continuas, o sea, se aplica a variables que sí admiten decimales. Por eso, fíjense, vayan viendo, y esto es muy importante no solo para ahora, sino para el futuro, por todos los que vayan a estudiar algo relacionado con esto, es muy importante. El otro grafiquito se cortaba, estaba cortado, eran barritas. ¿Por qué? Porque lo que pasa en el medio no importa, porque no admite decimales. En cambio, este gráfico no está cortado, es continuo, ¿ven? ¿Por qué? Porque admite todos los posibles valores. No está cortado porque la variable es continua. ¿Qué quiere decir eso? Que si esta variable fuera la altura de una persona, admite el 1,61, el 1,62, el 1,63, el 1,64, y no es solamente 1 y 2. Por eso es importante que tengan en cuenta que este gráfico es continuo. Y que tiene ciertas características que ya habíamos visto en la clase pasada. ¿Cuáles? Que la mayor cantidad de datos se concentra cerca de la media, esto que se ve acá, que la curva es simétrica, o sea que desde ahí hay como un espejo, para un lado y para el otro, y que la curva es infinita hacia ambos extremos, pero cada vez menor, o sea, se va haciendo cada vez más chiquita, pero es infinita, o sea, quiere decir que podríamos pensar valores extremos,
que evidentemente su probabilidad es tan chiquitita que la podemos ni siquiera tener en cuenta. Esto que está acá, que yo me olvidé de decírselos el otro día, se llama campana de Gauss y es una de las cuestiones estadísticas más usadas porque hay muchísimos fenómenos de la realidad que responden a esa campana de Gauss. Muchos fenómenos poblacionales, económicos, biológicos, muchas cuestiones que tienen que ver con la estadística funcionan a través de una campana de Gauss. Fíjense un tipo de ejemplo de las variables continuas o de la distribución normal. Bueno, los tipos de ejemplo, o sea, en realidad lo más importante acá son los parámetros fundamentales, que en general, salvo que pase algo raro o algún cambio en el ejercicio, la media y las desviaciones estándar se las voy a dar yo como dato. Por ejemplo, leamos este ejemplo que dice acá. Dice, se supone que el ingreso anual debido al turismo de un país responde a una distribución normal, cuya media es de 1.000 millones y su desviación estándar es de 300 millones. Quiere decir que casi todos los datos están concentrados cerca de los 1.000 millones con una dispersión de 300 millones para un lado y para el otro. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si otro país tuviera una media de 2.000 millones, quiere decir que ese país tiene un ingreso más grande que el país este. Y la desviación estándar, acuérdense que era la dispersión. Quiere decir si los datos están muy concentrados cerca de la media o si los datos están muy alejados de la media. ¿Sí? Entonces, como la variable es continua, lo que nosotros vamos a calcular son probabilidades de que ocurra cierta parte de esa curva que está ahí. Por ejemplo, se supone que el ingreso responde a una distribución normal cuya media es 1.000. ¿A dónde estaría ubicado ese 1.000? En la gráfica esa. ¿Quién me contesta? En el medio. ¿En dónde? ¿En qué parte del gráfico? Sería la parte más alta. En la parte más alta, o sea que acá estaría el 1.000. ¿Está bien? Ahí estaría el 1.000. Y después, evidentemente, tendríamos 300 y 300 para un lado y para el otro. Entonces, fíjense, acá dice, calcular la probabilidad de que el ingreso no supere los 900 millones. No supere quiere decir que sea menos de 900 millones. Si el 1.000 está acá en la media, el 900 estará por acá, más o menos. Y lo que nos están pidiendo es la probabilidad de que sea menos de 900 millones. O sea que vamos a tomar una parte de la gráfica, porque lo importante es entender acá que la gráfica completa, toda completa, representa el 100%, como siempre. Entonces, si a mí me piden menos de 900, voy a tomar una partecita de la gráfica, y eso es lo que les voy a mostrar en la calculadora. Esto es muy importante que lo vean en la calculadora, porque si no, no lo van a terminar de comprender. Esta calculadora, por supuesto, la tienen disponible y la van a tener disponible todo el año. Por más que que hagamos algo presencial o lo que fuera, van a tener disponible todo el año. Bien. Esperen que termine de ocultar la otra y vamos a hacer todos los ejercicios. Perfecto. Acá está. Listo. Ahora sí. Miren lo que tenemos acá. Olvídense lo de la derecha, que son las fórmulas, terribles fórmulas muy complejas desde el punto de vista matemático. Así que olvídense lo de la derecha y vamos a ver lo de la izquierda. Miren. Fíjense este ejercicio. Tiene media 0 y desviación estándar 1. A nosotros eso, en este caso, no nos interesa. ¿Cuál sería la media acá? 1.000 millones, ¿no es cierto? Lo vamos a tomar millones para no escribir tanto, vamos a poner 1.000. ¿Está bien? Y la desviación estándar es 300. Ahí está la gráfica. ¿Ven? Esa es la grafiquita. Fíjense que el 1.000 se ubicó en el medio y que el 300 me permitió que esta gráfica fuera
más ancha o más gorda. Fíjense una cosa, vamos a jugar un poquito con esto antes de hacer el ejercicio. ¿Qué pasa con la gráfica si yo ahora le pongo una desviación estándar más chica? ¿Cómo va a ser la gráfica? Más Más fina. grande. ¿Cómo? Más grande. O sea, más finita. ¿Más grande? chica, o sea, ¿no va a ser será? más finita o más ancha? Más Más finita. ancha. Más Más ancha. finito. Más A finita. ver, le pongamos Más 100. fino para mí. Y le ponemos 100. Ah, no, no me cambia el gráfico, pero a ver, le vamos a poner una cosa más exagerada. Vamos a poner 10, a ver qué pasa. Ah, no lo cambia el gráfico. No, pensé que le iba a cambiar el gráfico. Toma siempre el mismo gráfico y le va cambiando los valores de abajo nada más. No nos permite ver eso. Así que no dije nada. Me había olvidado de jugar con eso. Ustedes sí van a jugar con eso, pero ahora no. Fíjense una cosa. Dice, ¿qué probabilidades puedo calcular? Fíjense que acá no tiene sentido calcular la probabilidad de que sea igual a un valor, porque un valor determinado es solamente un palito de esa gráfica que no tiene mucho significado. O sea, por ejemplo, si yo estoy planteando esta cuestión del turismo y estoy diciendo la probabilidad de que el país gane exactamente 1.215 millones. 1.215 millones. No tiene sentido. O 1.125 millones. No tiene sentido. Ahora, si yo quiero la probabilidad de que el país gane entre 1.000 y 1.100, sí tiene mucho más sentido, porque en realidad en estadística, en la parte continua, no nos va a importar mucho a nosotros un valor exacto de probabilidad, sino un valor de un intervalo, o sea, algo de decir, ¿qué probabilidad tengo de ganar entre 1.000 y 1.100? Ganar exactamente 1.217,32 millones no tiene sentido calcularlo. Por eso, si ustedes se fijan, todas las probabilidades que aparecen acá son probabilidades de mayor, menor o comprendido, ¿no? Miren, probabilidad de que X sea mayor que un número, probabilidad de que X sea menor que un número, probabilidad de que X esté comprendido entre un número y otro, y la probabilidad de que esté a ambos lados, o sea, de que esté comprendido entre un número que está de un lado y un número que está del otro lado de la media. Por ejemplo, el ejercicio decía, probabilidad de que el ingreso por turismo sea menor a 900 millones. ¿Cuál usarían? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? La 2. La 2. Probabilidad de que X sea menor a ¿cuánto? ¿Y qué le pongo acá? 900. 900. No, 900, está bien. Gastón, está buena tu pregunta, pero en realidad acuérdate que el valor exacto ese no nos importa. O sea, eso no nos va a agregar nada, porque es un palito finito en la gráfica. En realidad a nosotros lo que nos importa, le podría poner 901, sí, pero ese 900 no va a alterar nada. Fíjense que cuando yo le pongo calcular, miren el calcular, miren lo que me pinta en la gráfica. Me pinta de 900 para abajo. O sea, me pinta toda el área que está comprendida, del 900 para atrás. Y la probabilidad, evidentemente, es parecida, es 0,3694. O sea, hay un 37% de que el ingreso del turismo sea menor a 900 millones. ¿Sí? O sea, la respuesta al ejercicio sería, hay un 37% de probabilidades que el ingreso por turismo sea menor a 900 millones. Les hago una pregunta y a ver si se dan cuenta. ¿Qué pasa si yo ahora le pongo, en vez de 900, le pongo 1000? ¿Qué va a pasar? ¿Alguien me puede contar cuánto va a dar esa probabilidad? 50. Muy bien. Ahí hay uno medio dormido que dijo 50. ¿Brunito fue? No. Mauri. Explícame, Mauri, ¿por qué el 50 Me fui sin querer. fue sin querer? Em, Gastón, ¿por qué el 50? Bueno, no, dale, Mauri. porque, bueno,
Porque si toda la gráfica tiene que dar 100% y vos estás agarrando toda la mitad, toda la primera mitad, sería 50%, lógicamente. Excelente, excelente. Si toda la gráfica representa el 100% y yo le pongo la mitad, evidentemente, ahí está, ¿ven? Me da el 0,50. Correctísimo, correctísimo. Excelente. O sea que vamos a ir a la presentación. Prometo que nunca más hago esta lógica de estar cambiando de la presentación al coso, pero bueno, me salió mal. Y vamos a poner acá que la probabilidad para 900 millones entonces era 0,36, que es más o menos el 36%. ¿Sí? Dice ahora, miren esto, dice, calcular la probabilidad de que el ingreso sea, recuérdenlo, anótenlo para cuando pasemos al otro lado, sea mayor a 400 y menor a 1600. Mayor a 400 y menor a 1600, ¿no? Entonces, si nos vamos ahora a la presentación, a la calculadora, no, esta es la última vez que paso de un lado al otro, se los prometo. Miren acá la calculadora, dice ahora, mayor a 400 y menor a 1600. Entonces, la media sigue siendo 1000, eso es el dato del ejercicio, y la desviación estándar sigue siendo 300. Ahora, ¿cuál van a usar de estos tres? De estos cuatro, digo. La última. La última, ¿por qué? Porque vos querés un valor que sea mayor entre 300, creo que decía, pero que al mismo tiempo sea menor a 1600. No, pero la última te está diciendo, mirá, la última está diciendo que sea menor a un valor y mayor a otro valor, pero lo que te pide es a ambos lados. O sea, por ejemplo, te dice menor a menos 2 y mayor a 2. O sea, el ejemplo debería ser menor a 400 y mayor a 1600. Y no dice eso, dice mayor que 400 y menor que 1600, dice el ejercicio. O sea, comprendido entre 400 y 1600. Así decía el ejercicio. Lo vamos a volver a leer. No, decía entre 400 y 1600, sí. Decía entre 400 y 1600. Entonces el que hay que usar es el tercero, evidentemente. Y hay que poner 400 y 1600. Ya les explico el cuarto. Si yo pongo entre 400 y 1600, ¿qué parte me va a pintar de la gráfica? ¿Les parece que esta va a ser una probabilidad alta o baja? Alta. Alta, porque va a cubrir un área importantísima de la distribución. De hecho, fíjense, cuando la calculo y la marco, me da toda esa parte, ¿no? 400 y 1600. Y me está dando un 95% de probabilidad. O sea, que si el ministro de Turismo me dice, tenemos una media de 1000 y una desviación estándar de 300 millones, para pensar que voy a ganar entre 400 y 1600 millones es una probabilidad altísima, porque está todo concentrado ahí cerca de la media, ¿no? Entonces, fíjense, anotemos lo del 95%, fíjense que estoy abarcando casi toda la curva, ¿no? Casi toda la curva. Y lo que preguntaba recién era, no sé quién contestó recién, creo que era Lean. Si yo pongo la cuarta, miren lo que sería la cuarta. 400 y 1600, le estoy diciendo que sea menor a 400 y mayor a 1600, con lo cual esto lo que me va a graficar son las puntas, ¿ven? Me va a graficar eso. Que es una probabilidad muy bajita en realidad, ¿eh? ¿Qué sería? ¿Qué? Sería lo opuesto a lo que calculamos. Sería lo opuesto de lo que calculé recién, correcto. De hecho, recién me dio 95%, 95 y pico, y esto me da el 4%, el 5%, o sea que me da lo opuesto. Muy bien, excelente, brillante. Con lo cual, fíjense que si yo tengo claro que esta gráfica completa representa el 100% y calculo algo, y después quiero calcular lo opuesto, va a ser la diferencia con el 100%, o sea, es bastante simple eso. O sea, guarda con esto de la probabilidad de ambos lados, que acá lo explica bien de cómo lo tienen que usar, ¿no? Tienen que usar menor a algo y mayor a algo. En cambio, el del medio, el tercero es comprendido, entre, ¿sí? El menor es la franja menor, supongamos, podríamos poner, fíjense, ¿qué pasa si ponemos menor que 100? Me da algo muy chiquitito, ¿no? Muy chiquito, ven que me pinta ese poquitito ahí nada más, y de hecho la probabilidad da
0,0013, o sea, ganar menos que 100 me va a dar muy poquito. Y el mayor sería pintar el área hacia arriba, o sea, por ejemplo, mayor a 700. Y entonces lo que me pinta es de 700 en adelante, ¿ven? Y eso me da un 84% de probabilidades. O sea, fíjense que es muy, muy simple y que lo más complejo, como dije desde el principio de año, es interpretar los problemas y resolverlos más que la herramienta en sí misma, que básicamente no interesa en estos tiempos porque uno usa esta campana y usa esta calculadora y tiene todo resuelto. Hace unos años, bueno, uno tenía que hacer todas estas fórmulas que están acá al lado, que la verdad que eran bastante complejas. Voy a copiar, ahora si salgo de acá y no vuelvo. Voy a copiar los resultados. Nos dio entonces, perdón, a ver. Nos dio 95%, ¿no? Este nos dio 95%. Y los otros se los dejo para que lo calculen. Pregunto, fíjense en el último punto. Dice, ay, se me fue. Dice recalcular el punto B suponiendo que la desviación estándar aumenta al doble. Si la desviación estándar aumentara al doble, les pregunto, no vuelvo a la diapositiva. ¿Les parece que va a dar más probabilidad o menos probabilidad que el 95% ese que nos dio? ¿Hola? ¿Están ahí? ¿Más probabilidad va a dar? A ver, ¿qué pasa si tenemos más desviaciones estándar? ¿La gráfica se va a hacer más ancha o más finita? Más ancha. Más ancha. Y si se hace más Entonces, menos ancha, probabilidad. las probabilidades van a probabilidad. bajar porque se tiene que hacer más ancha. O Claro. sea, imagínense que están distribuyendo la misma cantidad de esa gráfica, la misma cantidad de área, la están distribuyendo en un lugar más ancho, se va a hacer más baja. Al hacerse más baja, va a haber menos probabilidad, evidentemente. Cuanto más dispersión haya, menos probabilidad hay de que ocurran las cosas, porque la gráfica se hace más ancha, ¿no? Es como que hay muchas más posibilidades, por así decirlo, porque la gráfica se hace más grande, ¿no? Se hace más ancha. Eso es muy importante para que lo vean. Voy a borrar estas diapos. Para el práctico, ahora se los explico. Bueno, justo ya llegamos a eso. Para el práctico que tienen que hacer para el próximo martes, que lo tienen que hacer otra vez en grupo de 2, lo que les voy a pedir es lo siguiente, que era lo que yo quería hacer, pero sí me iba a hacer muy complicado, es que resuelvan los ejercicios y me hagan una copia, una captura de pantalla de la utilización de la calculadora. O sea, que me peguen al lado del ejercicio que resolvieron la captura de pantalla de cómo usaron la calculadora. Es lo único que me interesa para este práctico y en realidad consulten bien si tienen dudas, porque en realidad deberían sacarse todos 10 en este práctico, porque lo único que quiero que hagan es que realmente aprendan a usar o aprendan a cómo se usan las calculadoras, ¿sí? Hay 2 ejercicios de distribución binomial y 2 ejercicios de distribución normal. Insisto, el práctico en grupos de 2, y lo que tienen que hacer básicamente es explicarme, hacerme una copia de pantalla de la calculadora, ¿sí? Es evidente que hasta que no se pongan y lo calculen y lo usen y demás, no lo van a terminar de ver. Por eso es que les habilito la posibilidad de que me consulten. ¿Queda claro? ¿Sí? Oculto acá. Sí. Sí, en realidad por ahora puede haber algunas dudas, pero ya van a ver que cuando se pongan a calcular y cuando se pongan a pensar las distintas alternativas les va a resultar una pavada. Y a pesar de que parece una pavada, están haciendo algo que es muy, muy interesante desde el punto de vista estadístico y que después vamos a hacer trabajos en los que vamos a usar variables reales y todo y va a quedar bastante interesante. ¿Alguna duda más? De matemática. ¿No? No. No. Bueno, córrense de aula si quieren y ahora vamos a pasar a física.
En realidad no hagamos nada, somos exactamente los mismos. Che, respecto de física, esto sí les prometo que es re cortito. Dos comentarios importantes antes de compartir la presentación. La primera, los quiero felicitar por las producciones que hicieron de los videos. En realidad, el turno, en realidad el software que más categoría tomó fue el Prezi. Hicieron unos hermosos Prezis, muy completos. Hay unos trabajos muy interesantes. Y hay otras tecnologías que usaron como videos y el folleto, que también estuvieron muy buenas. Y en realidad es muy interesante porque han abarcado casi toda la problemática de los espejos, los microscopios, lentes, telescopios y todo. Con lo cual, hemos cerrado la parte de física que íbamos a ver para este año. O sea, vimos sonido, vimos luz y ahora vimos los instrumentos ópticos, ¿sí? Esos instrumentos ópticos los vamos a cerrar con esta parte. Yo en la parte presencial hacíamos cálculos con toda esta parte, no lo voy a tener en cuenta eso. Lo vamos a cerrar con esta parte y de acá a unos 15 días, no esta semana, les voy a pedir un trabajo práctico de integración en el cual ustedes van a usar los mismos materiales que ustedes crearon para responder ese trabajo práctico. Ese trabajo práctico va a ser un cuestionario. No se imaginen un cuestionario sincrónico. Va a ser un cuestionario que yo voy a dejar abierto varios días, que va a tener preguntas un poco más profundas y que ustedes van a tener la posibilidad de buscar no solo en este material que ustedes crearon, sino en el material en la web o en otros lados para contestar las preguntas y con eso cerrar el tema de instrumentos ópticos. O sea, el ojo, la lupa y demás cuestiones. Eso se lo voy a plantear dentro de 15 días, no por ahora, y va a ser un cuestionario que le voy a dejar una semana abierto para que ustedes lo respondan en el tiempo que quieren y cuando quieran. Va a ser individual, por supuesto, pero van a tener posibilidad de contestarlo tranquilos y buscando información cómodamente. Por supuesto que no me interesa la nota que se saquen, sino el hecho de que aprovechen la instancia para terminar de entender el tema, ¿no? Eso, como les decía, con eso vamos a cerrar el tema. ¿Pudieron ver las devoluciones? Perdón, porque me adelanté con eso y no les pregunté. ¿Pudieron Sí, ver las calificaciones y las devoluciones? sí. Sí. Bueno, buenísimo. De hecho, hubo realmente trabajos muy, muy logrados, muy interesantes. Bueno, vamos a empezar con astronomía. Y como estamos bastante bien en relación a lo que yo esperaba del tiempo, vamos a ir trabajando muy, muy tranquilamente y muy pausadamente el tema de astronomía, porque a mí me parece que es algo que es muy, muy interesante para trabajar durante todo el año. Lamentablemente no pudimos, no, ojalá podamos ir cuando volvamos a la presencialidad, no vamos a poder ir al observatorio y las otras cuestiones que estaban previstas. Por eso quiero trabajar la parte de la astronomía a un nivel de mayor profundización y de que a ustedes les sirva no solamente para aprobar la materia de este año, sino que también les sirva para pensar un montón de cosas que la astronomía responde y que son preguntas que todo el tiempo muchos de nosotros estamos haciéndonos al respecto de el universo, los planetas, la vida extraterrestre y demás cuestiones. Así que lo que vamos a hacer hoy exclusivamente, nada más, por eso no va a llevar más de 15 minutos, es que cada una de ustedes me haga una pregunta que le interese respecto a la astronomía, que alguna vez se hayan preguntado respecto a cualquier cuestión que tenga que ver con la astronomía, y esa pregunta, yo la voy a dejar registrada en esta primera diapositiva, y cuando terminemos el año, allá por octubre, noviembre, vamos a tratar de responderla a esta pregunta, a cada una de las preguntas que ustedes hicieron, y vamos a ver si podemos encontrar la respuesta a esas preguntas. A ver.
¿Quién quiere empezar a preguntar? Van a tener que responder todos y todas, ¿eh? Así que uno por uno me van haciendo las preguntas. Puede ser cualquier cosa de astronomía. Nombre y pregunta. Porque no los estoy viendo. ¿Quién era el que preguntaba recién? Yo, Leandro. Dale, Leandro, pregunta. ¿Qué es un quasar? ¿Qué es un quasar? Perfecto. Y no hay por qué saberlo, así que dale. Otra. ¿Nadie más? Bueno, yo, pero no sé si es una pregunta, porque en realidad es como una afirmación, que hay como una Bueno, teoría que dice dale. que el tiempo no existe, o sea que no es A como, ver, como que es una sucesión de fotos, tipo, que es una ilusión, convertí la o algo así. pregunta. Bueno, El tiempo ¿querés es que una escribamos ilusión, así? algo así, ahí, ¿Existe realmente el tiempo de una. o es una ilusión? Profe, con respecto a eso, que Vale. me desató como una duda esto, esto que parecía como el nuevo planeta, no sé si es como una realidad paralela que encontró la NASA que dice que el tiempo va para atrás, Ajá. que bueno, nada, no, No, estaría bueno lo averiguar que sobre eso. afirmo. Bueno, yo creo que era universo paralelo, ¿no? Universo paralelo, sí, que va para atrás el tiempo. O sea, ¿cómo sería eso? En donde el tiempo va hacia atrás. Bueno, listo, lo dejamos. Pueden ser preguntas bien abiertas, no se hagan problemas, así que no estoy evaluando las preguntas. Dale, ¿quién más? Flor, Yo ya tengo dijo. una ¿Quién pregunta. más? Yo, ¿Quién Rocío, sos? tengo una pregunta. Rocío, dale. ¿Cuál es no sé si se dice el ciclo de vida de las estrellas o Sí, perfecto. el origen y Ciclo de la vida de muerte? las estrellas, muy bien. Con lo cual estamos suponiendo ya, muy bien, que las estrellas nacen y se mueren. O sea, tienen como una vida, en cierta forma. Muy bien. ¿Qué más? A ver. Tengo 23 participantes, así que hasta que no tenga 23 preguntas, no corto. Y ahí afuera, debería ser. Bueno, esa es una pregunta que se están haciendo los astrónomos en este momento y tiene que ver con una cuestión que siempre, algo que va a empezar a ocurrir cuando empecemos a estudiar astronomía. Son preguntas que nos hacemos nosotros desde el punto de vista de nuestra lógica y decimos, si el universo es finito, o sea, no infinito, sino acotado, tiene que haber algo afuera. O sea, tiene que terminarse, tiene que haber un límite y tiene que haber algo afuera. Y bueno, hay un montón de teorías, de gente que se está peleando con eso, que hablan de que por más que tenga límite, puede no haber nada afuera. O sea, es bastante, muy interesante la pregunta, sí, así que la dejamos, por supuesto. Todas las preguntas que ustedes hagan las vamos a dejar, así que. ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Nadie más tiene preguntas? Nunca nadie se preguntó otra cosa, nada más. Yo tengo una. A ver, ¿quién ¿Cómo eres? se, Pía, Tía, dale. ¿cómo se forma un agujero negro? Muy bien, perfecto. La dejamos ahí. Excelente. ¿Qué más? Yo también tenía uno sobre el agujero negro, o sea, qué es, qué pasa ahí, eso. ¿Quién sos? Jere, mías. Hola, Jere, ¿cómo andas? ¿Qué es un Todo bien. agujero negro? ¿Qué ocurre adentro? ¿Puede ser así? Sí, así. ¿Qué más? Perfecto. Muy bien. Evidentemente las dos preguntas están relacionadas, pero no son la misma pregunta.
Bien. Yo ¿Quién más? pensaba, A ver, sobre vamos. el origen del universo. Muy bien. ¿Cuál es, como, Origen del universo. ¿Cuál es la teoría más conocida de origen del universo? el Big Bang? El Big Bang, El sí. Big Bang. Bien. Como Todavía los profundizar. astrónomos no están, o sea, hay muchos que están de acuerdo, todo, pero hay otras teorías y hay gente que sigue defendiendo otro tipo de teorías, ¿no? Y hay muchos que evidentemente defienden teorías que no tienen que ver con una cuestión científica, sino con otras cuestiones que también vamos a bucear, nosotros vamos a jugar un poquito con eso en algún momento, de las teorías que son o sea, teológicas o vendría a ser metafísicas, por así decirlo, que hablan bueno, de entes o seres que crearon el universo y que, bueno, evidentemente no son científicas, pero también son muy interesantes para pensarlas, ¿no? Pero vamos a dejar, esta la vamos a dejar como general, así, origen del universo, está bien. Si alguien después quiere preguntarse una teoría específica, lo vamos a avanzar después. A ver, está hablando el agua fuerte. Hay un movimiento que se llama terraplanista. Sí. ¿Qué fundamentos se basan? Bien. Fundamentos, lo digo fuerte. El movimiento terraplanista. Saben todos y todas que los terraplanistas son gente que está defendiendo de que la Tierra es plana, ¿no? Y tiene teorías concretas, según ellos, de que la Tierra es plana, y dice básicamente que las fotos que se sacaron desde el espacio y todo eso son o mentiras o interpretaciones de lo mismo, de que la Tierra es plana. Lo vamos a trabajar a eso también, lo vamos a trabajar. De hecho, vamos a trabajar las concepciones históricas del sistema solar y de la Tierra. Eso lo van a trabajar ustedes. ¿Qué más? Yo tengo una Dale. sobre... ¿Listo? Juan. No, Juan. ¿Cómo Juancito, funciona dale. el tiempo? No sé si en el espacio, pero puede ser como... yo vi un fundamento que decía que a mayor velocidad que nos encontremos, el tiempo trabaja de una manera más lenta, y por eso decían que, por ejemplo, la gente que va en naves espaciales envejece más lento que la gente que está en la Tierra. Podríamos decirlo así, ¿qué ocurre con el tiempo a medida que cambia la velocidad? ¿Es o no es constante el tiempo? ¿Te parece eso? Sí, me parece. Bien, eso tiene que ver, y lo vamos a trabajar cuando trabajemos la teoría de la relatividad, que nosotros vamos a tocar algunos puntitos de la teoría. Y sí, es bastante complicado y rompedor de cabeza, pero desde ya les voy diciendo que el tiempo no es una constante, no es algo constante. Que el tiempo puede pasar diferente para dos personas diferentes, o para... Vamos a, si tenemos posibilidades, me gustaría, tengo que conseguirlas porque se las tengo que bajar. Me gustaría que ustedes vean la película Interestelar, un poquito más allá, ¿no? Por ahora no, porque esa película en realidad juega todo el tiempo con este tema, ¿no? Todo el tiempo con el tema del tiempo y si el tiempo es el mismo para todos. ¿Otra pregunta? Yo tengo una. Vamos. No, yo no Dale, sé, Brunito. tipo, ¿cómo es que recibimos luz cada vez de más distancia si el universo se expande más rápido que la velocidad de la luz? ¿Cómo es que recibimos luz de lugares más distantes? Y se supone que el universo se expande a velocidades mayores a la de la luz. Sí. Bien. ¿Está bien así la pregunta? Está bien, está bien. ¿Te parece bien? Sí. Bueno, excelente. Sí, ese también es otro de los temas que vamos a trabajar, que es la expansión del universo. Y bueno, ahí también hay muchas teorías, ¿no? O sea, algo que vamos a trabajar la semana que viene y la otra es que la astronomía es una de las ciencias que más teorías tiene y que todavía hay mucha disputa, ¿no? Con un montón de cosas. Así que
Es interesante todo esto que están planteando. ¿Quién más? Me quedan como 10 personas todavía. Yo tengo una ¿Quién? pregunta. Nico, Dale. ¿por qué es imposible viajar más rápido que la luz? O sea, más velocidad que la velocidad de la luz. Bueno, relatividad. Se dice que en un experimento en esos aceleradores de partículas lograron, dicen las noticias estas cosas que a veces se dicen y no se sabe si son ciertas, que hay una partícula que viajó más rápido que la luz y que si se llegan a difundir esos resultados hay que agarrar la física actual como se la está estudiando y tirarla y empezar a estudiar otra cosa, porque rompería con todos los parámetros. Esta cuestión de que sea imposible viajar más rápido que la luz es una de las certezas más grandes que en teoría tiene el estudio de la física actual y de la astronomía también, por supuesto. Otra pregunta. Muy buena pregunta, Nico. Yo, profe, me interesa saber algo relacionado con el tema de si hay vida en en los otros planetas, tipo, como si el ¿Sofi? universo... Sí, Bueno, la hagamos simple. ¿Hay vida extraterrestre o hay vida en otros planetas? Bien. ¿Así? ¿La dejamos así? ¿Ponemos algo más? No, así está bien. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Hay vida en otros planetas o no? ¿Habrá vida en otros planetas o no? Sí. Para mí sí o sí. Para mí sí. Para mí sí, pero no. Porque siendo algo tan grande es sería como como... que microorganismos. A ver, pará, de uno. Serían Flor, como que dale. microorganismos. Que para mí sí, pero posiblemente no humana. O O no sea, como otro la tipo de vida. conocemos. Exacto. Bien. ¿Y por qué piensan que sí o sí tiene? ¿Y por qué piensan que sí o sí tiene que haber tiene que haber vida en otros lados, en otros planetas? Porque como que el universo es tan enorme que es muy poco probable que no se hayan dado las mismas condiciones que se dieron en la Tierra como para que se desarrolle vida. O sea, vos Muy agarrás bien. una atmósfera y un sol y bueno, más o menos algo haces. O sea que no es tan difícil. Evidentemente, y en cierta forma, los astrónomos, muchos astrónomos, lo han trabajado desde desde un concepto que nosotros estamos trabajando. ¿Cuál será? Estamos trabajando en otra materia, ¿no? Sí, matemáticamente muy difícil. Por eso, No, pero no. entonces, ¿qué concepto está jugando ahí? Probabilidad. Exactamente. Los astrónomos están trabajando con una cuestión probabilística, están diciendo, si hay tantos planetas, tantas galaxias, tanto de esto, ¿cómo puede ser, como dijo Lacan de recién, cómo puede ser que no haya posibilidad de que se haya replicado alguna instancia parecida a lo que pasó en la Tierra? O, como dijo la Flor, que no haya aparecido otra forma de vida que no necesariamente tenga que ser igual a la nuestra, ¿no? O sea, también ahí podemos ponernos a pensar el concepto de vida, ¿no? Y de qué significa la vida. Ahí lo podemos discutir un poquito también con la Flor, después con la Flor Garrone, ¿no? ¿Qué más? ¿Quién más? Tengo como 10 personas todavía que no han dicho preguntas. Juan, Grego, Agustín. ¿Nadie más? Profe, a mí se me ocurre una ahora. Dale. Es sobre si el sol se está evaporando. El sol o se está destruyendo. evaporando. ¿Ah? Destruyendo. Bien. Bien, perfecto. Eso lo vamos a trabajar, muy bien. Esa pregunta va a estar respondida en algún momento. ¿Qué más? Tiene que ver con lo que preguntó Rocío, ¿no? El ciclo de vida, porque el Sol es una estrella, así que evidentemente ahí pues vamos a jugar con eso, vamos a trabajar eso. ¿Alguna más? Grego, Agustín. ¿Quién más tengo? A ver. Yo, profe, no tengo una Dale. pregunta en sí, pero el otro día leí algo, que hay como una teoría de la NASA que me interesó, Sí.
en donde estaban viendo, obviamente no ahora, sino para el futuro, de tratar de ir a Marte y hacer explotar bombas de hidrógeno, donde se causa una reacción, por lo tanto se forma una atmósfera y se puede producir vida. Muy bien. En realidad está buena la pregunta porque todavía nadie había hablado de los viajes espaciales, de la posibilidad de que viajemos a otros lados. También vamos a trabajar algo de eso. Vamos a hacer alguna historia y vamos a trabajar posibilidades. ¿Qué significaría para el ser humano viajar a otros lados? Y en realidad ese va a ser uno de los primeros prácticos porque ustedes van a tener que hacer un práctico de dimensionar el sistema solar y pensar realmente lo grande o lo chico que es en escala humana, para tratar de pensar realmente lo que significaría, por ejemplo, decir, bueno, ¿qué significaría que una persona salga del sistema solar? ¿Cuánto tiempo le costaría? Y bueno, eso es uno de los primeros prácticos, así que está buena la pregunta. De hecho, ayer estuve escuchando algo de eso, de lo de Marte, sí, concretamente. Hay teorías que dicen de poner comunidades de gente que viva en Marte sin necesidad de que haya atmósfera, y de otros que están hablando de pensar inclusive de formar atmósfera, sí, de buscar agua en Marte. Bueno, hay varias cosas, Porque en cierta forma Marte es el planeta que más se parece a nosotros, ¿no? Es el planeta que en cierta manera mejor nos albergaría. ¿Alguna más? A ver el chat. Acá me dice que vea el chat. Ah, bueno. Está bien, Mauri, si no querés decir nada no hay problema, que te dejen de gastar. Qué gente payas. Bien, ¿qué más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, cortamos acá, porque tampoco es si no tiene, no tiene. Escuchen, vamos a hacerle, piénsenlo si quieren y lo agregamos en esta diapo la semana que viene. Inclusive puede llegar a entrar gente que no estuvo hoy y viene con otras preguntas. Para la semana que viene, lo único que tienen que hacer es traer información para que la corrijamos, la discutamos en clase, nada más. Yo de ahí sí les voy a empezar a decir, es muy posible que a partir del martes que viene, clases de física no tengamos todos los martes, sino que tengamos cada 15 o 20 días, porque esta parte de la materia da para que trabajen mucho ustedes y yo pueda ir corrigiendo en forma virtual, así que es muy posible que no tengamos clase todos los martes de física. Lo que sí quiero hacer es que la semana que viene nos pongamos de acuerdo y corrijamos estos conceptos que están ahí, que son fundamentales para que nosotros arranquemos luego la materia. O sea, tenemos que estar todos de acuerdo que qué es la astronomía, cuál es su objeto de estudio, cuáles son los métodos principales que usa y cuáles son las ramas básicas en las que se divide. Se tiene 2 o 3 ramas fundamentales. Porque en realidad la astronomía es una ciencia muy compleja, ¿no? Una ciencia natural, pero a saber una ciencia exacta, o se utilizan muchas cosas de la matemática y de los modelos matemáticos. Entonces, eso es lo que quiero que sí o sí lo tengamos claro. Y después necesito que nos pongamos de acuerdo en el concepto de estos 8 conceptos fundamentales de los cuerpos celestes, ¿no? Galaxias, estrellas, planetas enanos, satélites, cometas, asteroides y meteoroides o meteoritos. Tenemos que saber bien las diferencias entre estos objetos. Eso es lo que vamos a discutir la clase que viene. Por supuesto que hay algunos que son absolutamente obvios y que sabemos claramente las diferencias, pero por ejemplo la diferencia entre planeta y planeta enano es una diferencia muy sutil y es muy importante que ustedes busquen muy buena información para tener claro por qué un planeta deja de ser planeta y pasa a ser un planeta enano. Por ejemplo, Plutón, que lo era considerado planeta y lo descendieron a la B y lo pasaron a planeta enano, ¿no? Eso fue un acuerdo de los astrónomos. Y si alguno quiere comentar algún otro componente menor del universo, alguna otra cosa que hay también dando vueltas, puede ser. En realidad, casi todo el universo se compone de esos 8 grandes objetos que están ahí. Habría que agregar las nebulosas y algunas otras, los agujeros negros, pero en realidad
con esos 8 nosotros podemos empezar a trabajar. Así que bueno, esa es la tarea para la clase que viene. No me tienen que mandar nada, no tienen que subir nada a ningún lado, simplemente tener los conceptos disponibles para que nos pongamos de acuerdo, y ya de ahí es muy posible que un par de martes los libere de la clase virtual de física y que directamente ustedes trabajen en casa avanzando con los prácticos que les voy a ir pidiendo. Por mí, nada más por hoy. No sé si quieren comentar algo más, quieren preguntar algo más, y si no, ya los libero. Profe, Sí, una dale, Lean. pregunta. Las preguntas que anotaste recién, ¿sí o sí las tenemos que responder al final? Las preguntas que anoté recién, vamos a tratar de volverlas al final de cuando terminemos todo el año. Vamos a tratar de retomarlas y ver cuáles pudimos responder y cuáles no, cuáles nos quedaron pendientes, porque evidentemente hay algunas que pueden llegar a ser muy técnicas y que nos pueden llegar a quedar pendientes, sí. Vamos a ver, ojalá que podamos responder todo. El hecho de que vamos a trabajar mucho en esta parte virtual va a ayudar a que avancemos sobre algunas cosas que generalmente a mí se me complicaba dar otros años, así que es muy posible que lleguen, muy posible. Perfecto. ¿Alguna otra preguntita más? A mí se me ocurrió una pregunta. Grego, bien, dale que la agrego. Sí, me preguntaba cómo afectaría el crecimiento animal y vegetal con la falta de gravedad. No sé si ya preguntaron eso. No. ¿Cómo afecta el crecimiento poblacional? No, animal y vegetal, Sí, con la sí. falta de gravedad. Pero como en los animales y las plantas, si pudieran crecer plantas en el espacio, como en una nave, ¿no? O sea, si en lugares donde hubiera menos gravedad que acá en la Tierra, ¿cómo afectaría eso el crecimiento de los seres vivos? Sí, o en el espacio, o sea, Bien. como una nave con cero gravedad. Bueno, eso también lo vamos a discutir. En ningún lugar del espacio hay cero gravedad, Ok. Ya lo vamos a hablar. Pero sí lo podemos pensar desde el punto de vista de disminución de gravedad, sí, correcto. Hay lugares en el espacio donde la gravedad es casi nula, sí. Sí, perfecto. La dejamos la pregunta, muy buena. Muy buena. ¿Alguien más quiere agregar la pregunta ahora? Bueno, váyanse a disfrutar de la vida, cuídense mucho, esperemos que prontito se sigan viendo noticias de que nos vamos a ver en agosto, y traigan esos conceptos y traten de hacer el práctico en matemática. Cualquier cosa me consultan como siempre. La idea es que lo puedan hacer y lo puedan hacer bien, más que evaluar qué notas se sacan, Así que lo que necesiten me mandan un mail. Un abrazo para todos, todas. Cuídense mucho y nos vemos el martes. Nos vemos. Chau, Chau. profe. Chau, profe. Chau, profe. Profe. Chau, profe.